En primer lugar, queremos decir que el gobierno, o mejor, usando la frase de Efraín Valencia, todo es un tema de semántica, yo diría, es un tema de semántica y es un tema de simbología. Cuando el gobierno nacional promueve al hijo de un paramilitar para un cargo tan sensible como el de coordinación de víctimas en el Ministerio del Interior, claramente está haciendo una provocación. Yo sí no acepto el discurso de que es un acto de reconciliación, que es una torpeza del gobierno, de sus dirigentes. No, el gobierno colombiano está provocando y algún interés y algún propósito todavía no expresamente manifiesto por parte del gobierno y de los poderes que tienen atenazado al gobernante de turno, falta por ponerlo en la mesa. Y por ello se requiere provocar a este grupo de colombianos y colombianas que desgraciadamente viven y padecen la falta de futuro no en los centros de las ciudades capitales, sino en la periferia y en las fronteras del territorio nacional. Por eso es tan difícil para ellos hacerse oír y lograr tener un puesto de preeminencia en el debate político, en el debate social que Colombia se niega a hacer. Ahora hay quienes dicen, pero ¿cuál es el problema si en el Congreso de la República hay representantes de las extintas FARC hoy fungiendo como congresistas y en cambio los paramilitares no tienen representantes? Me da pena, pero eso no es cierto. Si algo tienen los paramilitares en representación es en el Congreso de la República. Creo que no hace falta mucho esfuerzo para identificar a personajes que directamente o a través de sus mujeres, de sus queridas, de sus hijos, de sus primos, de sus sobrinos, hasta de sus suegras, tienen presencia en el Congreso y no precisamente para defender los intereses de los colombianos, sino para defender los intereses de sus mafias, de sus grupos de poder. Y si alguien me dice, pero es que en la justicia sí lo hay, tampoco, porque está evidente, es evidente que en los últimos años la SAL terminó corrompida también en las altas cortes de este país. Y hoy tenemos algunos exmagistrados que supuestamente son la conciencia jurídica del país, condenados por actos criminales contra la fe pública y contra la sociedad, usando su investidura. Así que entonces no nos digamos mentiras y no nos llamemos engaños. No hay voluntad política y no la va a haber en este gobierno. Y hay que decirlo claramente, el gobierno del presidente Iván Duque no tiene voluntad ni interés político alguno en aclimatar la paz en este país. O mejor, sí la quieren aclimatar, pero con base en los muertos y en los desterrados. Y Colombia es un país que desgraciadamente, tal vez por conjunción de los astros, ha tenido una historia martirizada, como ningún país en América Latina. Óigame bien, en los años 50 y 60 del siglo pasado, muchos de los que estamos vivos nacimos en medio de esa violencia. Hoy estamos exactamente en el mismo círculo, en la misma rueda circular de esa violencia fratricida. Pero si lo miráramos atrás, comenzando los años 1900, estábamos en plena guerra de los 1000 días y era la misma figura. Unos grupos mafiosos, y entendida la palabra mafia no solamente como de droga, sino como de grupos que cooptan, que amarran, que atenazan el poder político y el poder económico
venciendo a sangre y fuego el clamor de las mayorías. Y en este país el único clamor que ha habido por parte de las mayorías es: por favor, la torta es muy grande, déjenos participar de ella. La cancha de juego es grande, déjenos jugar el partido. Decía Jesús Mario Corredor algo muy interesante, que no puede pasar de agache. Nadie se opone a que el señor Jorge Tobar Vélez, hijo de un paramilitar, trabaje y ejerza su profesión. Nadie se va a oponer, porque es cierto que los delitos de sangre no existen y no es bueno que existan, y que a la gente se le dé dedo porque su papá, su mamá, su hermano o su hijo hizo tal o cual cosa. Pero lo que es impresentable es que el gobierno, allá en el núcleo del poder, ponga a un hijo de un paramilitar, como igual que pusiera a un hijo de un guerrillero, a que maneje la temática de víctimas. No, ahí hay un acto de provocación. Y esto conectémoslo con lo que está pasando con el ejército colombiano. Al ejército colombiano pareciera que hay intereses civiles de las mafias organizadas en ulcerarlo y acabarlo de descomponer. Hay mucha información cruzada, según la cual ya las decisiones en el ejército no están tomadas solo por los generales, sino que a los generales los mandan a hacer la tarea sucia grupos civiles que desde el poder político lo están haciendo. Es muy grave lo que ocurre en Colombia, señoras y señores, y es muy grave que estemos confinados en esta pandemia, y es muy grave que el gobierno nacional no haga nada por detener la mortandad de colombianos y colombianas, y es muy grave que hoy la cereza en el pastel sea que los victimarios, ejemplificados en un amplio sector social, nos hagan sentir que está todo el peso del poder político a su favor, y que las víctimas tengan que sentir que no hay opción, que simplemente esperan ya no que el gobierno, sino que la sociedad organizada salga de su letargo y entienda que el país nos pertenece a nosotros y no a las mafias que tienen controlado el poder político, económico y social del país. Mala hora la que vive Colombia. Buenos días.